Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 21 de abril del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía telefónica. Lluvia de granizo e inundaciones se registraron en Caracas este miércoles 20 de abril. Esto lo tomo del Impulso, con fotografías incluidas, francamente, si me permiten, impactantes. Este miércoles se reportaron fuertes lluvias en la ciudad de Caracas, donde se generaron inundaciones, la caída de un poste de luz y la posterior lluvia de granizo en varias zonas. La situación se presentó con mayor intensidad en la autopista Prados del Este y otras principales vías de la capital. Veíamos el reporte justamente de INAME sobre este tema del 20 de abril hasta el 21 de abril, y ya se advertía allí sobre la persistente inestabilidad atmosférica en los niveles superiores de la troposfera en el occidente del país, producto del patrón divergente del viento que genera abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable. Habrá que ver si esto continúa a lo largo de la jornada del día de hoy. Bueno, a propósito de la relación de Venezuela y Estados Unidos, ayer el asesor del gobierno norteamericano para América Latina, Juan González, decía: el levantamiento de sanciones en Venezuela depende del diálogo en México. Esto lo tomó de Bloomberg en una declaración ofrecida a la W Radio de Colombia. Juan González, asesor de Washington, reiteró durante la entrevista en un medio colombiano que el principal interlocutor para Estados Unidos sigue siendo Juan Guaidó, y él fue un poco más allá. Les comento parte de las declaraciones. El levantamiento de sanciones a Venezuela fue uno de los temas discutidos en el más reciente acercamiento entre altos funcionarios de Estados Unidos y la administración de Nicolás Maduro. Desde la Casa Blanca se ha reiterado nuevamente que la medida está sujeta a los avances en las negociaciones de México. Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina, indicó durante una entrevista para la W Radio de Colombia que incluso los acuerdos en materia petrolera dependen de las conversaciones entre la plataforma unitaria y la delegación oficialista, que habían sido suspendidas por el chavismo tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, acusado de corrupción y lavado de dinero. Levantar sanciones, esto entre comillas, incluso en el sector petrolero, será en base a las negociaciones en México, dijo en su respuesta, para luego insistir en que el interlocutor principal para Estados Unidos sigue siendo el gobierno interino de Juan Guaidó y la plataforma unitaria. Y no sé si hará esta declaración o no, pero los republicanos están pidiendo al presidente Joe Biden invitar a Guaidó a la Cumbre de las Américas. En una carta enviada a Joe Biden se hizo un llamado para que prohíba la asistencia a la Cumbre de Representantes de los regímenes de Miguel Díaz-Canel en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. El senador republicano Rick Scott, acompañado por su colega Marco Rubio, y los congresistas Mario Díaz-Balar, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mike Waltz, enviaron una carta al presidente norteamericano Joe Biden en la que piden invitar a Juan Guaidó a la Cumbre de las Américas, organizada por Estados Unidos y que se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles la semana del 6 al 10 de junio de 2022. Bueno, Nicolás Maduro ayer advertía sobre un intento de avivar campaña de odio contra Venezuela. No sé si referido a esto, sí, obviamente referido a lo que ha ocurrido con los migrantes venezolanos del exterior y este video que se hizo viral de un ciudadano chileno acosando y, bueno, agrediendo a unos venezolanos que trabajaban o trabajan en una tienda por departamento en ese país. Por cierto, Ingrid Betancourt, saben ustedes, candidata presidencial en Colombia,
ha reaccionado a la decisión de Gustavo Petro de separar de su campaña a esta dirigente política colombiana. Dice Ingrid Betancourt, era la relacionista pública de las FARC. Lo dijo en una entrevista con RCN, en uno de los procesos de la Corte Suprema contra Piedad Córdoba, precisamente el de FARC Política. Ha sido llamadas distintas personalidades del país, entre ellas la candidata presidencial Ingrid Betancourt y el expresidente Andrés Pastrana, quienes fueron a declarar al alto tribunal. A Piedad Córdoba no le faltaban los recursos, le gustaba vestirse bien, tenía una sensación de que había ahí recursos. Cuando yo leí los mensajes que se cruzaban Teodora con Reyes, oía la voz de Piedad. Esto lo dijo Ingrid Betancourt. Y bueno, habrá que ver qué ocurre con esta senadora colombiana que es socia, saben ustedes, del régimen de Nicolás Maduro. Una de las noticias más destacadas en nuestro país en las últimas horas, en los últimos días, tiene que ver con esta decisión del chavismo en la capital, el municipio Libertador, saben ustedes, de cambiar los símbolos de Caracas. El chavismo, decía el País de España, entierra el legado español del escudo de Caracas 400 años después. El vicepresidente del PSUV ayer decía que hay que descolonizarse. Bueno, se ha abierto una discusión, la Academia Nacional de la Historia incluso emitía recientemente un comunicado respecto de esto. Vamos a hablar ampliamente de la mañana de hoy. Ya tenemos a María Soledad Hernández con nosotros, historiadora, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Muy buenos días. María Soledad Hernández, muy buenos días. Sí, me parece que o no me escucha la invitada o perdimos comunicación. Se cayó la llamada. Comento este artículo del País de España, en tanto restablecemos comunicación con María Soledad Hernández. Santiago de León, el símbolo de la capital venezolana, es sustituido por un nuevo logotipo que honra el mestizaje y las fechas fundacionales del oficialismo. Esto, insistimos, ha generado toda una discusión. De hecho, se habla de convocar a un referéndum en la capital, y les comento un extracto de este artículo del País. Caracas está de estreno. Esto lo suscribe Alonso Moleiro, periodista con el cual conversamos, por cierto, el día de ayer. El chavismo ha decidido cambiar el escudo, la bandera y el himno de la capital, el tradicional emblema de armas de Santiago de León de Caracas, uno de los sellos por excelencia de la venezolanidad, concedido en 1591 por Felipe II a partir de los oficios de Simón Bolívar, de origen vasco y destacado miembro de la vida colonial venezolana y ancestro del Libertador, da paso a un nuevo diseño. Carmen Meléndez, alcaldesa del municipio Libertador, asiento de parte importante del área metropolitana de Caracas, firmó una ordenanza para el cambio, acompañada con el voto de los miembros chavistas del Consejo Municipal de Caracas. El nuevo escudo de la ciudad muestra los rostros de una mujer indígena y otra de raza negra, de perfil junto al propio Bolívar como reflejo del hombre blanco. Nos acompaña ahora sí la profesora María Soledad Hernández, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, un gusto. ¿Cómo está? Bien, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa y el encendido debate que ha generado esta decisión de dirigentes del chavismo de cambiar los símbolos de la capital. Comentamos con la audiencia que la Academia Nacional de la Historia ha emitido un comunicado advirtiendo que solo una pobre y limitada comprensión de nuestro acervo histórico puede conducir al banal ejercicio que supone modificar los símbolos fundacionales de una ciudad como Caracas. Y yo le pediría un primer comentario de su parte al respecto. La escuchamos. Sí, efectivamente, es una práctica que no es nueva. En 22 años lo hemos visto en sucesivos cambios, empezando por el nombre del país, realmente, ¿no? Que quizás son elementos que tienen un fuerte componente doctrinario. Y en relación a lo que señala la Academia de la Historia, es decir, la Academia definitivamente tenía que tomar posición frente a esto. Quizás en otros aspectos y en otros casos también debió hacerlo, y lo hizo también
en relación a esto del cambio de nombres, porque no obedece realmente, primero es inconsulto totalmente, ¿no? Estas cosas se someten a consulta y esto históricamente hablando es muy común en regímenes totalitarios, ¿no? Porque como le decía anteriormente, si tiene un fuerte componente no ideológico, más bien doctrinario, porque la idea es de adoctrinar, de cambiar, es una manera incluso de someter a la población y de imponer, o sea, esto es una forma de control, o sea, hay que verlo de esta manera y definitivamente no podemos quedarnos en la simple polémica o la protesta, sino que realmente hay que dar otros pasos en relación a esto, porque es sumamente grave, pareciera ser algo simple, algo trivial, hay personas incluso que comentan que eso no se le hace caso, pero en realidad aquí hay un trasfondo que hay que analizarlo con mucha profundidad y con mucha seriedad también. ¿Por qué considera usted que es sumamente grave esto? Es sumamente grave porque detrás de todo esto, aquí hay una serie de elementos que van más allá de ese término bastante trillado del colonialismo, ¿no? Estamos definitivamente descontextualizando incluso el término de lo que es el colonialismo, ¿no? Nos hemos quedado como en el pasado y entonces vemos, por ejemplo, en México un López Obrador que le pide al rey de España que tiene que pedir perdón. Es decir, realmente son una cantidad de elementos que están concatenados y que hay una intencionalidad. Es borrar un proceso histórico, parte de él. Es fragmentar y desaparecer todo lo que representa el patrimonio cultural de un pueblo. Es decir, esto no es simple, aquí están inmersos usos, tradiciones, costumbres. Yo voy incluso más allá, esto es un golpe certero a lo que es el sentido de pertenencia de los pueblos, ¿no? Fundado y basado precisamente en esa historia, es decir, porque la historia no podemos seguirla calificando de buenos y de malos. Entonces ahora ese elemento afrodescendiente, el elemento indígena, es decir, nunca ha estado ausente de la historia. Pero hay una representación, además una representación que fue discutida y sometida a consideración en su momento por los entes que definitivamente pueden tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí esto no es al azar, esto realmente responde a todo un proceso, ya lo vemos con la autopista, ya no es Francisco Fajardo, sino es el Guaycaipuro, ya no es el Estado Vargas, sino es La Guaira, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, cuando cambiamos símbolos, estamos cambiando un patrimonio. Porque es muy peligroso esto, María Alejandra, sobre todo para las nuevas generaciones, porque tienes una población que está viviendo una serie de problemas, avatares, la electricidad, por ejemplo. Te pongo un ejemplo sencillito. En la Semana Santa estuve en un pueblo del interior donde estuvimos 30 horas sin servicio eléctrico. Pero frente a toda esta realidad que nos arropa y que nos aplasta, entonces pareciera pasar desapercibido, pareciera algo como que no tiene importancia. No importa que el himno sea otro, no importa que el escudo no tenga el león, no importa, es decir, sí importa, porque eso es parte de lo que ya también es un término bastante trillado, que es la identidad, y que yo prefiero llamarlo sentido de pertenencia, ¿no? Porque es el arraigo. Ahora, nos llama la atención uno de los párrafos de este documento de la Academia, advierte que la historia venezolana nos enseña desde el siglo XIX que todas aquellas celebraciones, símbolos, fechas políticas que fueron impuestas por las parcialidades políticas del momento y sus respectivos gobernantes de turno fueron sin excepción de efímera duración. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? La escuchamos. Y realmente eso es lo que ha ocurrido, pero esto tiene una relación directa con la permanencia también de esos regímenes en el tiempo. Es decir, Marcos Pérez Jiménez, por poner un ejemplo, ¿no? Se celebraba el 4 de diciembre porque fue el día del fraude electoral, que él asumió el poder, etcétera.
Se celebró como una fiesta patria, las inauguraciones era obligatoriamente ese 4 de diciembre, etcétera, pero al salir Marcos Pérez Jiménez del poder, pues desaparece ese 4 de diciembre como una fecha. Pero efectivamente lo que señalan con mucha propiedad el documento de la academia es eso, ¿no? De lo efímero, porque además es inconsulto. Yo creo que esta parte de la consulta es fundamental independientemente de cómo se lleve adelante la consulta y sobre todo la participación de los entes que pueden tener no solo decisión, no solo es poder de decisión, sino es el conocimiento en relación a esto. Es decir, esto se ha tomado como muy a la ligera, pues el día de mañana pues yo decido ponerle otro nombre al país y también se lo voy a cambiar, y así sucesivamente. Es decir, esto trae una carga importante, pero definitivamente hasta ahora ha sido efímero en el tiempo, pero el hecho de que sea efímero en el tiempo no quiere decir que debemos dejarlo pasar, ¿no? Definitivamente hay que enfrentar esta realidad con los mecanismos que realmente tenemos a la mano para hacerlo. Uno de ellos es la protesta, otro es estos comunicados de los entes que están realmente, vamos a decir, autorizados y calificados para hacerlo. Si permite nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa por publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de la identidad que mencionaba hace algunos minutos, que además figura también el comunicado de la academia, porque dice esta institución que los símbolos de una nación, Estado o municipio constituyen representación de identidad colectiva que fortalecen la pertenencia y han sido construidos, elaborados a lo largo de su historia. En el caso de, digamos, los símbolos alternativos que están imponiendo en la capital, no tienen nada que ver ni siquiera con la política actual del régimen venezolano, que como ningún otro, creo que en la historia reciente, me corregirá nuestra invitada si me equivoco, ha perseguido, acusado a los indígenas en nuestro país, ni hablar de lo que está ocurriendo en el sur de Venezuela y en la frontera. Yo le pediría un comentario, pero al regreso de la pausa, si me permite. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando en esta parte del programa acerca de los símbolos del área metropolitana de Caracas que han sido modificados por el chavismo y el impacto que esto ha tenido, la discusión que se ha abierto en la capital. Estamos hablando, como decía en su comunicado la Academia Nacional de la Historia, de símbolos que pertenecen a la ciudad desde el siglo XVI. Y bueno, la actual dirigencia del chavismo en el municipio de Libertador ha decidido modificarlo sin consulta alguna. Nos acompaña María Soledad Hernández, historiadora y directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Y yo les dejo una inquietud a propósito de la identidad. Hay elementos que llaman por ejemplo la atención. Yo comentaba uno de ellos, los rostros de una mujer indígena, otra de raza negra
y junto al perfil de Bolívar, le decía a nuestra invitada, como nos han dicho, en este espacio, dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos como ninguna otra administración en la historia reciente está acosado y atacado a la población indígena. Basta ver lo que está ocurriendo en el sur y en las fronteras de nuestro país. Yo le pediría un comentario, pero además ellos han decidido resaltar, por ejemplo, fechas populares como la del Caracazo, 27 de febrero, y la rebelión popular antichavista de abril de 2002. Yo le pedí un comentario sobre estos puntos en específico. La escuchamos. Sí, cómo no. Realmente esto de la identidad y de los rostros son símbolos, ¿no? Simplemente son imágenes, ¿no? Y tiene mucho que ver con la narrativa de lo que han sido estos 22 años, ¿no? Ese término de inclusión es un término que realmente pues lo encontramos de principio a fin. Es un término que fue vendido, si se puede utilizar el término, ¿no? Dentro de sus campañas, y ha estado presente a lo largo de esa narrativa de estos 22 años. Entonces, el simple hecho de que usted cambie un símbolo, que usted coloque entonces un rostro de un indígena o aborigen o un afrodescendiente dentro del escudo, no cambia absolutamente la realidad a la que usted se acaba de referir. Es decir, efectivamente la tragedia, porque es una tragedia lo que están viviendo los grupos indígenas, es decir, una población diezmada por las enfermedades, diezmada por el atropello, diezmada por incluso el desprecio del que han sido víctimas, y parece que incluso pues a lo largo de todos estos años estaba presente en la legislación, estuvo presente en la Asamblea Nacional, estuvo presente, pero en la práctica no hemos visto absolutamente nada, hemos visto todo lo contrario. Entonces, ¿qué realmente estamos rescatando? Es decir, ¿dónde están los argumentos que usted pueda realmente esgrimir en relación a esto? ¿Qué es lo válido aquí? ¿Por qué hay que cambiar esa imagen? Ahora, si usted se ha ocupado del elemento indígena, es mucho más importante, es vital que usted se ocupe de lo que está ocurriendo en nuestras fronteras, lo que ha venido ocurriendo, cómo han sido desplazados incluso hacia la capital, el centro de Caracas. Lo vemos en la avenida Urdaneta, cantidad de personas cargadas de niños, son indígenas, son aborígenes, son venezolanos. Entonces se trata simplemente de un símbolo, porque ese símbolo representa una inclusión, porque ese símbolo, o es que realmente tú te estás ocupando de esa población. O sea, hay una población abandonada en este país, ha sido precisamente ese elemento indígena. El hecho Además, del cambio si me de permite, la profesora, agredida y sí, cómo no, desplazada en Missouri, en la frontera, por grupos irregulares que, bueno, se encuentran asentados en nuestro país con el conocimiento absoluto de las autoridades venezolanas. eso es sumamente grave. Lo que ocurrió en Arauca, es decir, lo que sigue ocurriendo, el problema del arco minero, el problema de los territorios, ¿no? De las zonas donde ellos estaban asentados, además que es siglos asentados allí, pues, no es que llegaron ayer y ellos tomaron esos territorios, no, es que esos son sus lugares de origen, es que de allí vienen sus familias. Entonces, realmente esto no tiene sentido, esto definitivamente no tiene sentido, por eso le hablaba del argumento, es decir, cuando se quiere esgrimir un argumento, ¿cómo sostiene realmente? O sea, ¿cuál es la base de esto? Es decir, tú te vas a gastar una fortuna, si hablamos de dinero, en estos cambios y en papelería y en imágenes. ¿Y qué pasa con el indígena venezolano? Hemos hecho un censo de qué porcentaje de población indígena realmente está enferma del problema del VIH, el problema de la malaria, el problema del coronavirus, etcétera, además de los grupos irregulares asentados en el territorio, desplazándolos, dominándolos, controlándolos, controlan la alimentación, controlan los servicios, controlan todo. Esto realmente es una tragedia que tiene que llamarnos a una profunda reflexión. O sea, por eso no se trata simplemente del cambio de un nombre, del cambio de un símbolo,
Se trata de que hay una realidad que nos está aplastando, que está aplastando al aborigen venezolano, al nativo de esta tierra, y que entonces pareciera que simplemente con una estatua, con un símbolo, con una imagen, pues ya el problema está resuelto, ¿no? Y yo creo que contra esa narrativa hay realmente que plantarse, hay que luchar, porque hay un peligro en las nuevas generaciones. O sea, a mí me genera muchísima angustia las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque esto es lo que van a conocer. Y entonces eso sí es definitivamente descontextualizar y borrar la historia. Profesora, dice la academia que el símbolo de león en el escudo de la ciudad de Santiago de León de Caracas pertenece a todo el distrito metropolitano, posee el antecedente de haber sido solicitado por el ascendiente directo del Libertador. Su erradicación debería ser sometida a consulta pública en la Gran Caracas y no solo de la Municipalidad de Libertador. Y yo le pedí un comentario porque insistimos, ciudadanos, dirigentes políticos se han movilizado justamente en esta dirección. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Sí, realmente esto no se decide al azar, ¿no? Todos estos elementos, todos los símbolos. El problema es el desconocimiento de la historia. El problema es que la historia pues ha sido como una especie de cenicienta, ¿no? En el país la historia es aburrida, pero resulta que la historia es precisamente nuestro pasado, nuestros ancestros están allí. Entonces, a este país se le cambió el nombre por República Bolivariana de Venezuela. O sea, Bolívar fue un elemento que fue utilizado como una forma de adoctrinamiento, como una forma de reconocimiento, de mirar aquel pasado, pero resulta que todo esto, todo lo que es nuestra historia desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, está allí y es parte, o sea, los ancestros son parte de ello. Entonces, no es simplemente que en una mesa se sentaron a discutir, pues, ¿qué le vamos a poner al símbolo? Todo esto es incluso una disciplina, la heráldica, o sea, esto es algo estudiado, trabajado, analizado. Entonces, ¿dónde está realmente, yo insisto en esto, dónde está el argumento? ¿Dónde están los argumentos válidos? ¿Y por qué no someterlo a consideración? ¿Por qué de esa forma velada? ¿Por qué de esa forma silenciosa? Porque tiene que ser una discusión abierta, pero ha sido la forma en cómo se ha hecho. Quizás esto ha causado mucho más revuelo, pero ¿qué pasó con nuestro escudo? ¿Qué pasó con la bandera? ¿Qué pasó con el nombre del país? Es decir, esto ha sido un cuentagota de 22 años, ¿no? Y pareciera, es muy simple, no, es simplemente cambiar vamos a quitar el león y ponemos, no se trata de eso. ¿Dónde está la historia? ¿Por qué el escudo es ese? ¿Qué representa cada uno de los elementos? ¿No? O sea, hay una historia detrás de cada uno de estos símbolos y la intencionalidad es borrar la historia. Es una historia que realmente inmersa en este término ya muy utilizado del colonialismo. Hay que borrar el colonialismo. El león no es un símbolo, nuestros símbolos son otros. Pero, de acuerdo, vamos a consultarlo, a ver qué opina el país. Pero eso no ocurre, ¿no? Esas consultas no ocurren. Habrá que ver si la ciudadanía en general, la dirigencia política, logra articular un movimiento justamente para provocar esta consulta y, revertir, de ser posible, esta decisión unilateral del chavismo en el municipio Libertador, que afecta, como dice la academia, a toda el área metropolitana. Profesora, 1.000.000 de gracias por atendernos. María Soledad Hernández, historiadora, directora de Gracias. De Investigaciones Históricas de la UCAP. A esta hora vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El sábado 23 de abril, el romance invade a Caracas. Llega por segunda vez el espectáculo músico-poético de la temporada, Corazón Descalzo, un concierto de Claudia Macero junto a los poetas Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Corazón Descalzo, en una única presentación, sábado 23 de abril en el Centro Cultural BOD. Adquiere tus boletos en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Corazón Descalzo, un tributo al amor que no puedes perderte. Corazón Descalzo es una presentación de El Estímulo, Eliu Hurtado Fotografía, Ribana Cosmetics, Venezuela Informa Hoy, Chori Burger, Asian Food and Burgers y Radio Caracas Radio. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y decíamos que algunos dirigentes se están organizando, al menos así lo han dicho, para hacer frente a esta decisión de modificar los símbolos del municipio Libertador. Nos acompaña Jesús Armas, exconcejal, actual dirigente, me dicen, de Voluntad Popular. Me corregirá si me equivoco. Bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días. Jesús Armas, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Disculpa, soy dirigente de Primero Justicia, ¿viste? Ah, es que mi equipo, sí, ya me extrañaba. Mi equipo me dijo que usted era dirigente de Voluntad Popular, pero toda la vida dirigente de Primero Justicia. Le pregunto acerca de esta decisión del chavismo de modificar los símbolos del municipio Libertador. ¿Qué hacer? He visto la reacción de usted en redes sociales y de varios dirigentes. Incluso vi una actividad que organizaron para hacer frente a este tema que ha generado, como decíamos en el corte anterior y desde el inicio, la reacción de la Academia Nacional de la Historia de nuestro país. Bienvenido, ¿qué puede decir? Nos escuchamos. Bueno, fíjate, María Alejandra, frente a la decisión arbitraria de 11 concejales del Partido Socialista Unido y además de la alcaldesa de modificar los símbolos sin consultar a los ciudadanos, sin pasar por una discusión amplia de diversos sectores de la sociedad, lo primero que tenemos que hacer los ciudadanos es aferrarnos a nuestra simbología. Lo cierto es que hay que entender de dónde provienen nuestros símbolos, y es que quien propuso ante la corona española el escudo de Caracas, el león, fue nada más y nada menos que Simón Bolívar, pero Simón Bolívar el viejo, el quinto abuelo de Simón Bolívar. Y desde ese entonces se ha mantenido, desde hace más de 400 años, ese símbolo como la representación de nuestra ciudad capital. Y además, a pesar de que esta es una simbología propia del municipio Libertador, yo creo que es algo que ha asumido
toda el área metropolitana de Caracas. De hecho, en esta asamblea nos acompañaron líderes, por ejemplo, del municipio Sucre, del municipio Chacao, como Gabriel Santana, como Pedro Méndez. Entonces, tú me preguntas qué hacer. Pero lo primero es aferrarnos a la verdad. Cada vez que el autoritarismo intente robarnos alguna simbología, cada vez que el autoritarismo intente decirnos alguna mentira, nosotros debemos aferrarnos con muchísima más fuerza a la verdad. Lo segundo es asumir el león como un símbolo de resistencia ahora en adelante. Nosotros hemos decidido que en cada actividad que tengamos, donde vayamos a enfrentar, a desafiar o alzar nuestra voz contra la injusticia, contra el autoritarismo, contra las mentiras del régimen, vamos a utilizar el león como nuestra simbología. Tercero, hay algunas propuestas que tienen que ver con el tema legal que están proponiendo los concejales y que nosotros acompañamos algunas de ellas, otras no tanto, como es el caso de dejar un precedente frente al sistema de justicia. Todos sabemos lo viciado que está el sistema de justicia venezolano, pero hay que dejar un precedente para que cuando llegue la democracia podamos avanzar en ese tema y resarcir los daños hechos a nuestra memoria histórica, a la memoria histórica de nuestra ciudad. Por otro lado, ahí el concejal Goyo Cárdenas le propuso a la ciudad avanzar en un referéndum consultivo. Nosotros particularmente no estamos del todo convencidos de esta propuesta. Sabemos los pasos que hay que seguir frente al CNE para avanzar en esa medida, pero yo creo que lo más importante y donde tiene que ser el resguardo principal o el refugio principal de nuestro símbolo es en la conciencia colectiva de los caraqueños. Tenemos que hacer como hemos hecho, por ejemplo, frente al Ávila. Ahí intentaron cambiar e imponer el nombre Guaraíra Repal. El Ávila siempre seguirá siendo en la memoria y en el acervo y en la conversación cotidiana de los caraqueños. Y más allá de eso, María Alejandra, pues nosotros vamos a seguir asistiendo a movilizaciones, a asambleas, a pequeños encuentros en las comunidades. Mañana vamos a tener una pequeña protesta dentro del municipio del Libertador y en eso vamos a seguir para poder seguir informando, movilizando y despertando la conciencia de los caraqueños. Tengo que preguntarle acerca de la consulta. Me da la impresión que ustedes no están ganados del todo a participar, y lo digo porque el alcalde de Baruta, Darwin Rosales, está promoviendo esta iniciativa, tomando en consideración, como dice la Academia de la Historia, que esta modificación no solo afecta al municipio Libertador. ¿Entendimos bien, Jesús Hernández? Perdón, Jesús Armas. María Alejandra, disculpa, te escucho entrecortado. Sí, la pregunta es, ustedes me da la impresión que no están de acuerdo con la consulta, a pesar de que dirigentes como el alcalde de Baruta están proponiendo llevarla a cabo, ¿correcto? ¿Es así? Sí, totalmente. Fíjate, yo, la verdad es que le tengo muchísimo aprecio a Darwin, al alcalde de Baruta, también el concejal Goyo Cárdenas está respaldando esta propuesta. Sin embargo, el tema de la consulta a nosotros nos preocupa no porque tengamos alguna duda de que podamos ganar de manera extrema con la mayoría con el voto de la mayoría de los caraqueños una consulta, sino el proceso para convocar esa consulta. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que hay que levantar un número de firmas importantes, de conseguir un número de firmas importantes, y quien decide cómo y cuándo se reúnen esas firmas es el Consejo Nacional Electoral. Este año vimos un ejemplo, que fue el tema de un grupo de ciudadanos que solicitó el referéndum revocatorio. El CNE avisó con 2 o 3 días de anticipación cuando se iban a recoger las firmas. Además, era durante solo 1 o 2 días, no recuerdo exactamente, en unas condiciones muy extremas, en unos puntos muy específicos, que hacían prácticamente imposible, logísticamente imposible, poder recoger las firmas. Y eso solamente, si nos metemos por ese camino, creo que lo único que vamos a poder hacer es generar una mayor frustración en los caraqueños. Es decir, yo creo que María Alejandra, que ahora el liderazgo político tiene que ser muy responsable. Venimos desde muchos años de errores, a veces de medir mal las cosas, más que haya una mala intención, sino de tomar muy malas decisiones, y yo creo que ahora hay que hablarle muy claro a la gente. Participar o pedir una consulta con este CNE de esa naturaleza no va a llegar a buen asidero, porque ellos ponen, es un autoritarismo poniendo las reglas que quiera. Entonces,
antes que causar una nueva frustración en los caraqueños, yo prefiero que nosotros mantengamos el león como un símbolo de resistencia y vayamos a la organización ciudadana, vayamos a la protesta, vayamos a alzar nuestra voz y, como te dije, usemos como el mejor refugio de nuestros símbolos, nuestra conciencia, nuestra memoria, nuestra cultura y no necesariamente una instancia formal. Ahora le pregunto a nuestro invitado, porque vimos la reacción en redes sociales mayoritaria rechazando esta decisión del chavismo del municipio Libertador. Luego de esta actividad de calle que ustedes realizaron, ¿cuál ha sido la reacción de los ciudadanos? Es decir, este sentimiento de rechazo que vimos, insisto, en redes sociales, ¿se ha trasladado a la calle o no en lo absoluto? ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Disculpe, María Alejandra, no escucho la pregunta, se escucha muy sí, la pregunta es si los ciudadanos han rechazado en la calle con la misma contundencia esta decisión que lo hicieron en redes sociales. ¿Qué puede decirnos? No escucho, María Alejandra, disculpa. Si me permite, mi equipo vamos a hacer una pausa a ver si podemos mejorar la comunicación vía telefónica con Jesús Armas, dirigente de Primero Justicia en Caracas, y al regreso venimos con más. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la modificación de los símbolos de Caracas, del área metropolitana de Caracas, el municipio Libertador, concretamente, que tienen un impacto para toda la capital. Estamos tratando de resolver esta comunicación, este contacto con Jesús Armas, ex concejal, mejor dicho, dirigente de Primero Justicia en Caracas, quien expresaba opinión acerca de este tema. Ellos acaban de realizar una actividad de calle que seguíamos por redes sociales y nos interesaba conocer, su impresión acerca de el impacto que esto ha tenido para la ciudadanía en redes sociales. El rechazo ha sido mayoritario, lo hemos visto, lo hemos podido comprobar, pero nos interesaba saber si ese sentimiento se ha trasladado a la calle o no. Como decía nuestra invitada anterior, María Soledad Hernández, historiadora, esto tiene que ver con la identidad y va más allá, yo diría, que de la capital. Es un símbolo que ha permanecido con nosotros. Me refiero al escudo de Caracas y el resto de representaciones en Libertador del siglo XVI, como decía la Academia de la Historia. El escudo de armas de la ciudad de Santiago de León de Caracas, este león, saben ustedes, tan característico,
que nos identifica fue concedido por el rey Felipe II en 1591 a solicitud del Procurador General ante la Corte Simón de Bolívar, ascendiente directo de Simón Bolívar, el Libertador. El chavismo ha decidido cambiarlo sin someterlo a consulta de nadie. Decía nuestro invitado hace algunos minutos que él no estaba de acuerdo con esta iniciativa, tomando en consideración las realidades de nuestro país, el control de las instituciones, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, y puso como ejemplo efectivamente lo que acaba de pasar con el referéndum revocatorio. Eso si me permiten, y luego a título personal, lo liquidaron prácticamente de manera fast track. Y tenemos a Jesús Armas otra vez vía telefónica, a ver si tenemos suerte estos últimos minutos, ya a punto de despedir. Yo le preguntaba sobre el rechazo en la calle. Lo vimos en redes sociales, pero ¿existe ese sentimiento de rechazo en la calle o no, a la luz de la actividad que realizaron recientemente? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Totalmente, María Alejandra. Fíjate, la verdad es que durante meses las convocatorias a nuestras actividades políticas han sido muy bajas. La verdad es que ha sido muy difícil para los políticos podernos reconectar con los ciudadanos a pesar del esfuerzo que estamos haciendo. Y creo que esto ha sido un tema que ha sido tan sensible y que ha movido tanto la fibra de los caraqueños que nos ha permitido volver a tener una convocatoria importante para organizar a los ciudadanos y para discutir este tema. Además que nos ha permitido enarbolar, nos ha permitido conectar con diferentes con diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, bueno, tú mencionas la Academia de la Historia, hemos estado hablando con varios historiadores importantes, el profesor Estraca, Inés Quintero, entre muchos otros. También hemos estado hablando con algunos expertos en temas urbanos, el tema Bolívar ha estado muy pendiente, y por supuesto con líderes vecinales y vecinos, que quizás no han estado muy relacionados con el tema político, ni siquiera con temas de la ciudad per se, pero que sienten profundamente esto como un ataque a su identidad, a su historia, un ataque a la memoria de la ciudad. Y creo que esto es un tema muy importante que puede ser el despertar de un nuevo activismo político y que puede ser un buen primer paso para poder reconectarnos con la ciudadanía y empezar a organizar un movimiento amplio que vaya muchísimo más allá de los partidos, que permita defender no solamente la memoria de la ciudad, sino luchar por los problemas cotidianos, porque lo más lamentable de esto es que la alcaldesa Carmen Meléndez se centra en cambiar la simbología de la ciudad cuando tenemos apagones todos los días en el municipio de Libertador, apagones locales que tienen que ver mucho con el tema de los transformadores, cuando la ciudad pasa el 65% del tiempo sin agua, cuando vuelven a aparecer brotes importantes de violencia en sectores populares, sectores como el Valle, como Coche, que últimamente han sufrido momentos complicados por la violencia, las bandas, etcétera. Entonces, frente a todos estos problemas, Carmen Meléndez prefiere pasarle por encima, pasarle una aplanadora a la historia de la ciudad. Entonces creo que esto es un motivador importante para que podamos volver a unificarnos en torno a banderas que van más allá de simplemente la discusión política. ¿En el Consejo Municipal hubo resistencia, Jesús Armas? Sí, totalmente. Ahí hay dos concejales de oposición. Hay uno que pertenece a la Mesa de la Unidad, otro concejal que pertenece al Lápiz. La verdad, Goyo Cáriga, que es el concejal principal de la oposición, hizo una lucha muy importante, alzó su voz, nos mantuvo informados a todos los partidos políticos de oposición y aparte de los medios de comunicación, pero evidentemente hoy no tienen la fuerza que teníamos hace 7 años cuando ellos intentaron por primera vez modificar los símbolos de la ciudad, donde en ese consejo municipal donde estaba Fernando Albán, donde evidentemente había más medios de comunicación, donde había más posibilidades de que pudiéramos alzar la voz y por eso lo pudimos detener en aquel momento. Hoy la verdad es que es muy difícil comunicar y poder hacer presión a través de la opinión pública, pero sí hubo una resistencia importante de parte de la oposición en el Consejo Municipal. Jesús Armas, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con la modificación de los símbolos en el municipio Libertador, pero como han escuchado ustedes, tiene un impacto para el área metropolitana de Caracas y en lo personal me parece que tiene un impacto
para todo nuestro país. El símbolo de Caracas es reconocido en toda Venezuela, pero además tiene una historia larguísima, como ha recordado la Academia. Desde el siglo XVI pertenece a los caraqueños, a los venezolanos, y de un plumazo el chavismo ha decidido enterrar el legado español de este escudo, tal y como lo destacaba, insistimos, este artículo del País de España, que daba cuenta de esta situación, además colocando símbolos que no representan para nada la realidad política de nuestro país. Lo comentábamos con la profesora María Soledad Hernández, esto de colocar el rostro de una mujer indígena, otra de raza negra, junto al perfil de Bolívar, en momentos en los cuales la población indígena en Venezuela está absolutamente diezmada y es víctima de agresión, de desplazamientos forzados en el sur, en la frontera, producto de la acción, entre otros, de grupos irregulares en nuestro país que se encuentran asentados bajo la mirada y el conocimiento de las autoridades. Nosotros a esta hora nos despedimos y lo hacemos a nombre de Clemen Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Gerencia Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.